Samantha Turner respiró hondo mientras se preparaba para iniciar otro día en la clínica. La luz del sol se filtraba a través de las grandes ventanas, iluminando el vestíbulo con un resplandor cálido. Se detuvo un momento para observar su entorno. Las paredes, una vez llenas de vida y color, ahora mostraban signos de desgaste. La clínica, que había sido el orgullo de su familia durante generaciones, se encontraba en una situación financiera precaria. Samantha había asumido el trabajo de auxiliar con la esperanza de revivir el legado familiar y ofrecer a los pacientes la atención que merecían. Con un ligero temblor en las manos, se ató el delantal y se dirigió a la sala de espera. Allí, se encontró con algunos de los pacientes más regulares. La anciana doña Clara, con su cabello plateado y su sonrisa amable, levantó la mano al verla. «Buenos días, Samantha, ¿cómo estás hoy, querida?» «Buenos días, doña Clara. Estoy bien, gracias, ¿lista para su chequeo?» Samantha respondió con entusiasmo. Su corazón se llenaba de alegría al interactuar con los pacientes, cada uno de ellos tenía una historia que contar, un legado que, de alguna manera, se entrelazaba con el de su familia. Mientras preparaba los documentos necesarios, pensó en cómo su abuelo había fundado la clínica. Recordaba las historias que él solía contar sobre los inicios humildes, como cada rincón de aquel lugar había sido construido con amor y dedicación. Sin embargo, todo había cambiado con la llegada del Dr. Anderson, un médico ambicioso que parecía tener más interés en expandir la clínica para su propio beneficio que en cuidar a los pacientes. Durante el transcurso de la mañana, Samantha escuchó murmullos entre sus compañeros. Se acercó a la sala de descanso y, al entrar, se encontró con un grupo de enfermeras hablando en voz baja. «¿Has oído lo que planea el Dr. Anderson?», dijo Ana, una de enfermeras más veteranas. «No, ¿qué pasó?», preguntó otra. «Está hablando de expandir la clínica, de convertirla en una cadena». «Pero, ¿a qué costo?». «No le importa la calidad del servicio, solo el dinero», continuó Ana, frunciendo el ceño. Samantha sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que el Dr. Anderson tenía esa visión, pero nunca había imaginado que podría estar dispuesto a sacrificar la esencia de la clínica por ambiciones personales. «Pero no debería enfocarse en mejorar lo que ya tenemos», interrumpió Samantha, sintiéndose indignada. «Eso es lo que todos pensamos, pero él parece tener otros planes». «Solo hay que ver cómo trata a los demás», dijo Ana con un susurro. Samantha hizo una mueca. Había notado la arrogancia del Dr. Anderson en las reuniones, su forma de mirar a los demás como si fueran inferiores. Era un hombre que no toleraba críticas, y eso la preocupaba. A medida que avanzaba el día, el ambiente se tornó cada vez más tenso. Durante una reunión de personal, el Dr. Anderson entró con su porte imponente, su mirada fría y calculadora. «Buenos días, equipo. Hoy discutiremos algunos cambios importantes que se implementarán en la clínica», comenzó, sin siquiera mirar a su alrededor. Samantha sintió un nudo en el estómago. Como siempre, el Dr. Anderson tenía un aire autoritario que lo rodeaba. «Quiero que todos estén a bordo con mis planes. Esta clínica necesita modernización y expansión. Es momento de dejar atrás el pasado», continuó, mientras sus ojos se detenían en Samantha por un breve instante, como si la desafiara a contradecirlo. «Pero doctor, podríamos mejorar lo que ya tenemos. La atención al paciente es nuestra prioridad, no solo el crecimiento de la clínica», se atrevió a decir Samantha, sintiendo como el resto del personal contenía la respiración. El Dr. Anderson frunció el ceño. «¿Y tú crees que eso es suficiente? La competencia no espera. Si no nos adaptamos, quedaremos atrás», replicó con desdén. «Samantha, lo que tú haces aquí es valioso, pero a veces hay que mirar más allá de lo evidente». Las palabras del médico resonaron en la sala. La tensión era palpable, y Samantha sintió que el desprecio del Dr. Anderson hacia ella se hacía más evidente. «Estoy aquí para ayudar a los pacientes, eso es lo que importa», murmuró, sintiéndose diminuta bajo su mirada crítica. Al salir de la reunión, sus compañeros la miraron con una mezcla de admiración y preocupación. «No te preocupes, Samantha. Tienes razón. La clínica debería enfocarse en sus pacientes, no en el dinero», dijo Ana, intentando consolarla.
Gracias, pero no sé cuánto tiempo más podré soportar esto. Siento que el doctor Anderson está en una misión personal, respondió Samantha, con una mueca de frustración. A medida que avanzaba la tarde, Samantha se dedicó a sus tareas con el corazón pesado. Sabía que cada día que pasaba, la situación de la clínica se complicaba. Las tensiones con el doctor Anderson aumentaban y ella se sentía más sola. Sin embargo, su amor por los pacientes era más fuerte que cualquier obstáculo que pudiera enfrentar. Mientras organizaba los registros médicos, escuchó a dos médicos hablando en voz baja en la sala contigua. El doctor Anderson está decidido a hacer cambios drásticos. No le importa lo que tenga que hacer para conseguirlo, dijo uno de ellos. Lo sé. He visto cómo trata a la gente. No se detendrá ante nada, respondió el otro. Samantha sintió una punzada de inquietud. Las palabras de sus colegas resonaban en su mente. ¿Qué estaba dispuesto a hacer el doctor Anderson para obtener lo que quería? La idea de que sus ambiciones pudieran amenazar la integridad de la clínica la llenaba de angustia. Al caer la noche, después de un largo día de trabajo, Samantha se despidió de sus compañeros y salió a la fría brisa de la noche. El cielo estaba despejado, pero su corazón estaba nublado por la incertidumbre. Caminó hacia su auto, buscando respuestas en su mente. Sabía que debía mantenerse firme, que debía luchar por lo que era correcto, pero la sombra del doctor Anderson se cernía sobre ella. Mientras encendía el motor, sus pensamientos se entrelazaban con los recuerdos de su familia, de su abuelo y de la pasión que había puesto en cada rincón de la clínica. No podía permitir que todo eso se perdiera. Tenía que hacer algo, pero no sabía por dónde empezar. Con una determinación renovada, Samantha condujo hacia su hogar, lista para enfrentar lo que fuera que el futuro le deparara. La lucha apenas comenzaba, y ella estaba dispuesta a averiguar qué secretos se ocultaban tras la fachada del doctor Anderson y cómo podría proteger el legado de su familia. La pregunta seguía resonando en su mente: ¿qué estaba dispuesto a hacer para salvar su hogar y a aquellos que más amaba? El camino por delante estaba lleno de incertidumbre, pero sabía que no podía rendirse. Samantha se encontraba en la sala de descanso, su mente daba vueltas tratando de procesar la acusación del doctor Anderson. El aire era pesado, y las paredes parecían acercarse a ella, como si la clínica misma la estuviera juzgando. Tomando un sorbo de café, sintió la mirada de sus compañeros de trabajo que la observaban desde la entrada, susurrando entre ellos. Algunos eran amigos, pero otros parecían disfrutar del drama. El eco de la acusación resonaba en su mente: has robado un equipo valioso, y no tengo dudas de que eres culpable. No puede ser. ¿Por qué haría algo así?, murmuró para sí misma mientras se pasaba las manos por el cabello, intentando despejar sus pensamientos. En ese momento, entró Laura, su amiga y confidente. Con su cabello oscuro cayendo en suaves ondas sobre sus hombros y una mirada decidida en su rostro, Laura se acercó a ella. «Samantha, ¿estás bien?», preguntó Laura, su voz suave pero firme. «No, Laura. El doctor Anderson me ha acusado de robar. Me ha dejado en ridículo frente a todos», respondió Samantha, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con brotar. «Eso no puede quedar así. Necesitamos probar tu inocencia», dijo Laura, apretando la mano de Samantha con determinación. «No podemos dejar que un hombre como él se salga con la suya». «¿Has hablado con alguien más sobre esto?». Samantha sacudió la cabeza. «No, no sé a quién confiar. Todos parecen estar del lado del doctor Anderson. Su palabra pesa mucho aquí». Laura frunció el ceño. «No te preocupes. Vamos a investigar. Juntas podemos encontrar evidencia que te limpie. No hay manera de que él esté en lo correcto». Ambas comenzaron a planear su estrategia. Laura sugirió que revisaran las cámaras de seguridad, pero la idea parecía descabellada en ese momento. «¿Y si no hay nada, y si lo peor que pienso es cierto?», se preocupó Samantha. «Entonces, al menos lo habremos intentado. Pero tengo un buen presentimiento. Además, siempre podemos revisar los registros de inventario. Quizás se haya documentado algo». «No te rindas», insistió Laura. Decididas a actuar, se dirigieron al área de administración. Las luces fluorescentes iluminaban la sala,
creando un ambiente frío y clínico. Laura se acercó al ordenador de un asistente administrativo que conocían, un joven llamado Miguel, quien, a pesar de su timidez, podía resultar útil en ese momento. «Y Miguel, ¿podemos pedirte un favor?», preguntó Laura con una sonrisa que ocultaba su ansiedad. «Claro, ¿qué necesitan?», respondió Miguel, ajustándose las gafas mientras les prestaba atención. «Necesitamos acceder a los registros de inventario de los últimos días». «Es algo urgente», dijo Samantha, intentando mantener la voz firme. Miguel miró de un lado a otro, asegurándose de que no había supervisores cerca. «Está bien, pero solo por esta vez». «No quiero problemas», respondió mientras comenzaba a teclear en su computadora. El corazón de Samantha latía fuertemente mientras observaba a Miguel buscar los registros. Finalmente, él giró la pantalla hacia ellas. «Aquí están, ¿ves algo extraño?», preguntó. Samantha se inclinó sobre la pantalla, analizando los datos. «Espera un momento». Sus ojos se agrandaron al notar que había una discrepancia en la lista de equipos. «Aquí dice que el equipo médico fue retirado el día antes de que me acusaran. Esto no tiene sentido». Laura se inclinó junto a ella. «¿Quién lo retiró?». Miguel consultó la pantalla nuevamente. «Parece que fue sacado por un tal Tom, pero no tengo más información». «Tom», murmuró Samantha, recordando al joven enfermero que a menudo la ayudaba. «Debo hablar con él». Sin embargo, Laura la detuvo. «No te precipites. Necesitamos más pruebas antes de confrontarlo. Si se siente amenazado, podría no ayudarnos». Samantha sintió, pero la desesperación comenzaba a apoderarse de ella. ¿Y si no hay tiempo? El doctor Anderson podría hacer que me despidan antes de que logremos cualquier cosa. Debemos ser estratégicas. «Vamos a buscar a Tom, pero lo haremos con cuidado», aconsejó Laura. Con esa determinación, ambas se dirigieron a la sala de descanso, donde Tom estaba sentado solo, mirando su teléfono. Al acercarse, Samantha sintió una mezcla de nerviosismo y esperanza. «Tom, ¿podemos hablar un momento?», le preguntó, intentando sonar casual. Tom levantó la vista, sus ojos mostraban preocupación. «Claro, Samantha, ¿pasa algo?». «Escucha, hemos notado algo extraño en el inventario». «El equipo que desapareció, ¿sabes algo al respecto?», inquirió Samantha, manteniendo su voz tranquila. Tom se tensó, su expresión cambiando. «No debería hablar de eso. Por favor, Tom. Necesitamos tu ayuda. Si no hablas, el doctor Anderson podría despedirme y yo no he hecho nada malo», suplicó Samantha. Tom miró alrededor, como si estuviera buscando una salida. «No puedo», él me amenazó. Dijo que si decía algo, perdería mi trabajo. «Pero tú sabes lo que ocurrió», insistió Laura, su voz firme. «No podemos dejar que un hombre corrupto se salga con la suya. Tu voz podría ser la clave». El joven respiró hondo, mirando a su alrededor una vez más. «Está bien. Te diré lo que sé, pero no puedo testificar. Él me dijo que sacara el equipo y lo vendiera. Me ofreció dinero a cambio». «¿El doctor Anderson te obligó a hacerlo?», preguntó Samantha, sintiendo que su corazón se aceleraba. Tom asintió, su voz temblando. «Sí, pero no le digan a nadie. No quiero perder mi trabajo». «No te preocupes, Tom. Solo necesitamos saber más para poder limpiar mi nombre». «Nadie tiene que enterarse de esto», dijo Samantha, sintiendo que la esperanza comenzaba a florecer. «Está bien. Pero no puedo involucrarme más de lo que ya lo estoy», respondió Tom, con una expresión de miedo en su rostro. Mientras las tres personas intercambiaban información, Samantha sintió que la presión comenzaba a disminuir un poco. Sabía que había un camino por recorrer, pero con Laura a su lado y la información que acababan de obtener de Tom, había una luz al final del túnel. «Gracias, Tom. Lo que has hecho es valiente», dijo Samantha, sintiendo una mezcla de gratitud y alivio. Tom sonrió débilmente. «Solo espero que todo esto se solucione pronto». Con el corazón un poco más ligero, Samantha y Laura se despidieron de Tom y se dirigieron a su siguiente paso.
La búsqueda de la verdad apenas comenzaba, y aunque el camino estaba lleno de obstáculos, Samantha sabía que no estaba sola. Juntas, estaban decididas a desentrañar el misterio del robo y limpiar su nombre, enfrentándose al poderoso Dr. Anderson en el proceso. Mientras la luz del sol se desvanecía lentamente en el horizonte, Samantha y Laura se encontraban en una sala de archivo polvorienta de la clínica. La iluminación era tenue y el aire estaba impregnado de un olor a papel envejecido. Una estantería repleta de documentos desorganizados se extendía frente a ellas, como si guardara secretos antiguos y olvidados. Samantha se arremangó la blusa, decidida a encontrar algo que pudiera probar su inocencia y exponer las manipulaciones del Dr. Anderson. ¿Crees que encontraremos algo útil aquí?, preguntó Laura, mientras pasaba las hojas al azar con una mirada de duda. No lo sé, pero tenemos que intentarlo. Este lugar tiene que tener información sobre la historia de la clínica, y quién sabe, quizás encontramos algo que exponga lo que ha estado haciendo, respondió Samantha, con una mezcla de esperanza y determinación. Mientras revisaban los documentos, un silencio incómodo se apoderó de la habitación. El único sonido era el crujir del papel y el murmullo ocasional de las hojas que se pasaban de una a otra. De repente, Laura se detuvo, su mano se quedó suspendida sobre un archivo en particular. Espera un momento, Samantha, dijo, su voz casi un susurro. Mira esto. Samantha se acercó rápidamente y vio que Laura había encontrado un documento que parecía más reciente que los demás. Era un informe financiero de la clínica, con números que destacaban en negrita. Laura frunció el ceño mientras leía en voz alta. Aquí dice que hubo una serie de transacciones inusuales en los últimos meses. Esto podría ser algo importante. Samantha se inclinó más cerca, su corazón latía con fuerza. Las transacciones parecían involucrar grandes sumas de dinero que no tenían sentido en el contexto de una clínica que estaba luchando por mantenerse a flote. ¿Crees que esto podría estar relacionado con el Dr. Anderson?, preguntó Samantha, sintiendo que la adrenalina comenzaba a correr por sus venas. Es muy posible, respondió Laura. Si él está manipulando las cuentas, eso podría explicar por qué me miraba de esa manera. Tiene algo que ocultar. Ambas sabían que habían dado un paso hacia adelante, pero también comprendían que enfrentarse al Dr. Anderson no sería fácil. Sin embargo, la idea de tener pruebas contra él les otorgó una nueva energía. Decidieron que debían confrontarlo, pero antes de hacer algo tan arriesgado, necesitaban más información. Deberíamos armar un plan, algo que nos asegure que estamos cubiertas, sugirió Samantha, mientras comenzaba a organizar los documentos que habían encontrado. Laura asintió con la cabeza, su expresión era seria. Sí, necesitamos estar preparadas para cualquier cosa. Este tipo no es alguien con quien se pueda jugar. Con esa determinación, ambas se dirigieron a la sala de descanso, donde podrían hablar con más libertad. Una vez allí, el ambiente se tornó más relajado, pero el peso de lo que habían descubierto aún las mantenía tensas. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Laura, mientras se servía un café. ¿Deberíamos hablar con alguien más sobre esto? No, no todavía. No podemos arriesgarnos a que el Dr. Anderson se entere de lo que sabemos. Necesitamos más pruebas antes de dar ese paso, contestó Samantha, con la mirada fija en su taza. Laura asintió, y un silencio pensativo llenó el espacio entre ellas. Samantha sabía que la lucha apenas comenzaba, pero algo dentro de ella se sentía más fuerte. Cuando el reloj marcó la hora de volver al trabajo, ambas se levantaron y se dirigieron de nuevo a la sala principal de la clínica. El ambiente en la clínica era tenso, como si todos los empleados estuvieran al tanto de lo que sucedía, pero nadie se atreviera a decir nada. Samantha sintió las miradas de sus compañeros, llenas de duda y compasión. Caminó con la cabeza en alto, ignorando los susurros a su alrededor. Sin embargo, la certeza de que estaban en el camino correcto la mantenía firme. Esa noche, mientras trabajaban, Samantha no podía dejar de pensar en la información que habían encontrado. La idea de confrontar al Dr. Anderson la mantenía inquieta. Sabía que era un hombre poderoso y manipulador, y que no dudaría en hacer lo que fuera necesario para protegerse. ¿Cómo crees que reaccionará?,
Preguntó Laura, mientras preparaban algunos documentos para el día siguiente. No lo sé. Pero estoy segura de que intentará desmentirlo todo. De alguna manera, encontrará la manera de girar la situación a su favor, respondió Samantha, recordando la forma en que había tratado de descalificarla antes. ¿Y si no nos cree? Laura parecía preocupada, y su voz temblaba levemente. Entonces tendremos que demostrarle que no estamos mintiendo. Vamos a buscar más pruebas, y después lo confrontaremos. No podemos dejar que nos intimide, dijo Samantha, con una resolución renovada. Finalmente, la noche avanzó, y la clínica se sumió en un silencio inquietante. Todos estaban ocupados con sus responsabilidades, pero la ansiedad de Samantha crecía. Cuanto más pensaba en el Dr. Anderson y en sus posibles respuestas, más se daba cuenta de que no podía dejar que el miedo la dominara. Después de una larga jornada, Samantha decidió que era momento de actuar. Tenía que encontrar el acceso a la sala de seguridad. Quizás allí podría encontrar grabaciones que demostraran que no era culpable del robo. Con un plan en mente, se adentró en los pasillos de la clínica, buscando la puerta que había visto anteriormente. ¿Samantha? La voz de Laura la interrumpió mientras avanzaba. ¿A dónde vas? Voy a buscar la sala de seguridad. Necesito ver las grabaciones. Tal vez haya algo que me ayude, explicó, su mirada llena de determinación. ¿Es arriesgado, y si te atrapan? Preguntó Laura, con preocupación en su voz. Lo sé, pero no puedo quedarme de brazos cruzados. Necesito hacer esto. No puedo permitir que el Dr. Anderson gane, respondió Samantha, sintiendo que la adrenalina corría por sus venas. Laura dudó por un momento, pero finalmente asintió. Está bien, voy contigo. No quiero que te metas en esto sola, dijo ella, dispuesta a apoyarla. Las dos amigas se movieron silenciosamente por los pasillos, sintiendo cada sombra como un posible testigo de su misión. Finalmente, llegaron a la puerta de la sala de seguridad. Con un poco de suerte, podrían encontrar la evidencia que necesitaban para desmontar el juego del Dr. Anderson y restaurar su nombre. La tensión era palpable, pero la esperanza brillaba en sus corazones. Samantha estaba sentada frente a la pantalla de la sala de seguridad, el parpadeo de las luces del monitor iluminaba su rostro tenso. Había pasado horas revisando las grabaciones, su mente revuelta entre la desesperación y la esperanza. Finalmente, encontró lo que había estado buscando. En la imagen, un hombre de uniforme de la clínica se movía furtivamente, sacando un equipo médico y colocándolo en una caja. Al acercar la imagen, Samantha no pudo evitar que su corazón se acelerara al reconocer a Tom, un empleado que había trabajado en la clínica durante años, siempre con una sonrisa amable y una disposición servicial. Sin embargo, esa sonrisa ahora estaba manchada por la traición. No puede ser, murmuró para sí misma, sintiendo un nudo en el estómago mientras miraba cómo Tom, bajo la mirada atenta del Dr. Anderson, cargaba el equipo hacia una camioneta. Sabía que eso significaba que su acusación estaba manipulada. Su mente giraba en torno a las implicaciones de esta revelación. Tom no haría esto sin una razón, pensó. Pero, ¿cómo podía hacer que él hablara? Con el video guardado en su teléfono, decidió que debía enfrentar a Tom. La idea de confrontarlo la llenaba de nervios, pero no había otra opción. Sabía que tenía que actuar rápido antes de que el Dr. Anderson se enterara de que había encontrado pruebas que podían cambiarlo todo. Al día siguiente, en la hora del almuerzo, se encontró con Tom en la cafetería. Él estaba sentado solo en una mesa, mirando su plato con desinterés. Samantha respiró hondo y se acercó, sintiendo que cada paso era un desafío. «Hola, Tom», saludó, intentando sonar casual. Tom alzó la vista, sus ojos reflejaban algo entre sorpresa y miedo. «Samantha». «Hola. ¿Cómo estás?», dijo, forzando una sonrisa que no llegó a sus ojos. «No muy bien, en realidad. Necesito hablar contigo sobre algo serio», dijo, sentándose frente a él. Tom se encogió un poco, como si fuera a encajar en la silla. ¿Sobre qué? Vi el video. Sé que el Dr. Anderson te obligó a sacar el equipo médico, dijo,
directa al grano. Tom palideció, su mano tembló levemente mientras sujetaba su tenedor. No sé de qué hablas. Eso no es verdad, respondió, pero su voz carecía de convicción. Tom, no estoy aquí para juzgarte. Estoy aquí para ayudarte. Te están usando como chivo expiatorio, y no puedes dejar que esto continúe. Samantha sintió que su voz se quebraba, su corazón latía con fuerza. Ella necesitaba que él confiara en ella. ¿Y qué puedo hacer? El doctor Anderson, él me amenazó. Dijo que si decía algo, perdería mi trabajo. No puedo arriesgarme a quedarme sin nada. Tom bajó la mirada, su voz casi un susurro. Samantha sintió una punzada de tristeza por él. Es cierto que es un riesgo, pero lo que él está haciendo es mucho más grave. No solo te está manipulando, está robando y arruinando la clínica. Si no hacemos algo, él seguirá haciéndolo. No solo te afecta a ti, afecta a todos nosotros. Tom se quedó en silencio, su rostro retorcido en una lucha interna. Finalmente, sacudió la cabeza, su voz llena de desesperanza. No puedo, Samantha. No puedo testificar. No sé qué hacer. Samantha sintió que la frustración la invadía. Tom, por favor. No estás solo en esto. Tengo pruebas y con tu ayuda, podemos detenerlo. Le mostró su teléfono, y él miró la pantalla, los ojos abiertos de par en par al ver su propia imagen en el video. No puedo creer que haya llegado a esto, dijo, su voz temblando. Tienes que creerlo. Esto no es solo un error, es un delito. Y tú no eres el único que se ve afectado. Piensa en los demás empleados, en los pacientes. Si el doctor Anderson sigue, solo empeorará. Samantha se inclinó hacia adelante, su mirada fija en Tom. Tienes que encontrar el valor, no solo por ti, sino por todos nosotros. Tom cerró los ojos, una lucha evidente en su rostro. Finalmente, respiró hondo y dijo, está bien. Hablaré con Laura. Tengo miedo, pero sé que es lo correcto. Samantha sintió una oleada de alivio. Gracias, Tom. No te arrepentirás de esto. Juntos podemos detenerlo. Sin embargo, a medida que se alejaba de la cafetería, el peso de la realidad la golpeó. Sabía que, aunque Tom hubiera decidido ayudarla, el camino por delante sería peligroso. El doctor Anderson no era solo un médico ambicioso, era un hombre que había demostrado que no dudaba en arruinar vidas para conseguir lo que quería. Con el corazón pesado pero determinado, se dirigió a la oficina de Laura. La amiga siempre había sido su apoyo en la clínica, y ahora más que nunca la necesitaba. Laura estaba revisando algunos documentos cuando Samantha entró, su rostro reflejaba preocupación. ¿Qué pasó?, preguntó Laura, notando la seriedad en el rostro de Samantha. Encontré pruebas que incriminan al doctor Anderson, dijo Samantha, sacando su teléfono y mostrando el video. Tom está dispuesto a hablar. Necesitamos un plan. Laura tomó el teléfono y miró la grabación, sus ojos se abrieron en shock. Esto es increíble, Samantha. Pero, ¿estás segura de que Tom estará a salvo? Él podría perder su trabajo, incluso su vida si el doctor Anderson se entera. Lo sé, pero no podemos quedarnos de brazos cruzados. Si no actuamos ahora, seguirá robando y manipulando a más personas. Samantha sintió que su resolución se fortalecía. Tienes razón. Necesitamos reunir más pruebas y planear cómo presentar esto. No podemos permitir que el doctor Anderson se salga con la suya. Laura se puso en pie, su determinación reflejada en su mirada. Samantha asintió, sintiendo que finalmente estaban en el camino correcto. Pero en su interior, una voz susurraba que el peligro estaba lejos de haber terminado. La lucha apenas comenzaba, y cada paso que daban las acercaba más a un desenlace que podría ser devastador. Sin embargo, la necesidad de justicia y verdad superaba el miedo que ambas sentían. Vamos a hacerlo. Necesitamos reunir más información esta semana. Cuanto más pronto, mejor, dijo Laura, comenzando a trazar un plan. Mientras las dos amigas se adentraban en la búsqueda de pruebas, Samantha se sentía más decidida que nunca.
Sabía que el camino sería difícil, pero estaba lista para luchar por lo que era correcto, no solo por su propia inocencia, sino por el legado de su familia y por aquellos que no podían defenderse. Samantha y Laura se encontraban en un pequeño café cerca de la clínica, el aroma del café recién hecho combinándose con el murmullo de las conversaciones de los clientes. La tarde se deslizaba suavemente, pero la tensión en el aire era palpable. Ambas amigas habían pasado la última semana investigando el oscuro pasado del Dr. Anderson, y los descubrimientos comenzaban a darles más claridad sobre su enemigo. «Escucha esto», dijo Laura, mientras sacaba unos papeles de su bolso. Su voz era un susurro, pero había una chispa de emoción en sus ojos. «He encontrado registros de varias denuncias en otras clínicas donde trabajó. Acoso laboral, manipulación de personal, parece que tiene un patrón». Samantha tomó los papeles y comenzó a leer. Cada línea confirmaba lo que ya sospechaba. «Es un depredador», murmuró, sintiendo cómo la indignación burbujeaba en su interior. «No solo me atacó a mí. Ha estado dañando a otros durante años». Laura asintió, su expresión seria. «Debemos llevar esto a la reunión del Consejo de Administración. Si podemos mostrarle su historial, tal vez finalmente lo detendrán». Mientras discutían su estrategia, la ansiedad de Samantha crecía. ¿Y si no nos creen, y si el Dr. Anderson tiene algo preparado para desacreditarnos de nuevo? Entonces tendremos que estar preparadas, respondió Laura con determinación. Debemos demostrar que no somos las únicas a las que ha atacado. Hay evidencia suficiente aquí para que la gente empiece a cuestionar su autoridad. Decididas a actuar, las dos amigas se despidieron y se dirigieron a la clínica. El cielo se oscurecía y una tormenta se avecinaba, como una metáfora de lo que estaban a punto de enfrentar. En la clínica, el ambiente era tenso. Todos estaban al tanto de los rumores sobre el robo, y la atmósfera se sentía cargada de desconfianza. La reunión del Consejo de Administración estaba programada para esa tarde. Samantha se sentó en la sala, su corazón latiendo con fuerza. Los miembros del consejo llegaron uno a uno, y el Dr. Anderson, con su habitual aire de superioridad, entró último, como si fuera el rey en su corte. «Vamos a empezar», dijo él, cruzando los brazos sobre su pecho. «Hoy discutiremos cómo manejar la situación del robo y la reputación de nuestra clínica». Samantha levantó la mano, su voz temblando al principio. «Dr. Anderson, creo que también deberíamos discutir su historial en otras clínicas. He encontrado evidencia de manipulación y acoso que podría ser relevante para nuestra situación actual». La sala quedó en silencio, todos los ojos mirándola con sorpresa. El Dr. Anderson frunció el ceño, su expresión cambiando de sorpresa a desdén. «¿Y qué pruebas tienes, Samantha?», un par de rumores de pasillo. «Eso es todo lo que es». Samantha sintió cómo la presión aumentaba en su pecho, pero Laura, siempre a su lado, se levantó. «No son solo rumores. Tenemos documentos que demuestran sus acciones en otras clínicas. Es un patrón claro de abuso de poder». El ambiente se tornó hostil. Algunos miembros del consejo comenzaron a murmurar entre ellos. «Esto es inaceptable», dijo el Dr. Anderson, levantando la voz. «Intentar desacreditarme con mentiras no es más que una estrategia desesperada». «Desesperada», replicó Samantha, sintiendo una oleada de valentía. «Desesperada es lo que usted está haciendo para ocultar sus crímenes, ¿por qué no se enfrenta a la verdad?». El Dr. Anderson sonrió, pero no era una sonrisa amigable. «Te aconsejo que pienses bien en lo que estás haciendo, Samantha. No estás en una posición de fuerza aquí». «Tal vez no, pero tengo la verdad de mi lado», respondió ella, su voz firme. «Y no me rendiré». Antes de que la situación pudiera escalar, Laura sacó su teléfono y, con un gesto, le mostró un mensaje que había recibido justo antes de la reunión. «Mira esto», dijo, su rostro iluminado por la pantalla. «Es un mensaje anónimo, pero contiene pruebas concretas sobre las actividades ilegales del Dr. Anderson. Si lo llevamos a la policía, no podrá escapar». Samantha sintió que el aire se le escapaba. «¿De verdad? ¿Qué dice?». Laura leyó en voz alta: «He estado observando.
El doctor Anderson ha estado robando medicamentos y equipos de la clínica y vendiéndolos en el mercado negro. Tengo fotos y documentos que pueden probarlo. Esto es increíble, dijo Samantha, sintiendo una mezcla de alivio y emoción. Debemos actuar rápido. Sí, asintió Laura con determinación. No podemos dejar que se salga con la suya. Debemos ir a la policía. Con el plan en marcha, ambas amigas se miraron, sabiendo que esta era su mejor oportunidad para detener al doctor Anderson de una vez por todas. Sin embargo, la incertidumbre y el miedo seguían acechando en sus mentes. Mientras abandonaban la clínica, Samantha miró hacia atrás, sintiendo que todo estaba en juego. ¿Y si él se entera antes de que podamos actuar? Entonces tendremos que ser más rápidas que él, respondió Laura, con una sonrisa desafiante. No hemos llegado tan lejos para rendirnos ahora. La lluvia comenzó a caer, y ambas corrieron hacia el coche de Laura. La tormenta que se desataba en el cielo reflejaba la lucha que llevaban dentro. A medida que se alejaban de la clínica, Samantha sintió que la determinación la invadía. No podía permitir que el doctor Anderson ganara. Estaba decidida a luchar por su nombre y por la verdad. Laura condujo rápidamente hacia la comisaría local, el sonido de la lluvia golpeando el techo del coche resonando como un tambor. Estamos cerca, dijo Laura, sus ojos fijos en la carretera. Solo tenemos que presentar las pruebas y dejar que ellos hagan su trabajo. Samantha asentía, pero una parte de ella seguía dudando. ¿Y si no creen en nosotros, y si piensan que estamos exagerando? No lo harán, respondió Laura con confianza. Con toda la evidencia que tenemos, no podrán ignorarlo. No estamos solas en esto. Cuando llegaron a la comisaría, el corazón de Samantha latía con fuerza. Entraron y se acercaron al mostrador, donde un oficial las miró con curiosidad. ¿En qué puedo ayudarles? Necesitamos hablar con alguien sobre un caso de corrupción y robo en la clínica, dijo Laura, su voz clara y firme. Tenemos pruebas. El oficial las miró un momento, luego asintió. Por favor, tomen asiento. Voy a llamar a un detective. Mientras esperaban, Samantha sintió que el peso de la ansiedad se desvanecía lentamente. Había hecho todo lo posible por demostrar su inocencia y exponer la verdad. Ahora, todo dependía de que las autoridades actuaran. Las miradas de Laura y Samantha se encontraron, y ambas sonrieron, sabiendo que estaban en el camino correcto. En esos momentos de espera, la tormenta afuera comenzó a calmarse, y con ella, la esperanza de un nuevo amanecer para ambas. La clínica, un lugar que alguna vez había sido un refugio de esperanza y sanación, ahora se sentía como un campo de batalla. Samantha Turner se encontraba en el vestíbulo, su corazón latía con fuerza mientras esperaba la llegada de la policía. La luz brillante de la mañana se filtraba a través de las ventanas, iluminando el ambiente tenso, y cada sonido que resonaba parecía amplificarse en su mente. A su alrededor, los murmullos de los empleados llenaban el aire. Algunos miraban con incertidumbre, mientras que otros parecían completamente ajenos a la tormenta que se avecinaba. La figura del doctor Anderson, de pie con una postura rígida cerca de su oficina, era un contraste claro con el resto del personal. Él trataba de mantener una apariencia de control, pero Samantha podía notar la tensión en su mandíbula y el leve temblor de sus manos. No tengo nada que temer, murmuró el doctor Anderson, dirigiéndose a un grupo de médicos que lo rodeaban. Esto es solo una pérdida de tiempo. La policía no encontrará nada. Samantha, aunque nerviosa, sintió una pequeña chispa de esperanza. Era el momento de la verdad. Laura, su amiga y abogada, se acercó a ella. Tenía una expresión de determinación en su rostro. Recuerda, Samantha, ellos están aquí para protegerte. Tienes la verdad de tu lado. Dijo Laura, intentando infundirle ánimo. Lo sé, pero no puedo evitar sentir miedo. ¿Y si no creen en mí? Respondió Samantha, sintiendo como la duda comenzaba a infiltrarse en su mente. No puedes pensar así. La evidencia está a su favor. Laura le tomó la mano, un gesto que le brindó algo de consuelo. Poco después, 2 oficiales de policía entraron en la clínica.
Con su uniforme impecable y una seriedad palpable, se dirigieron al doctor Anderson, quien intentó sonreír, pero su expresión se tornó forzada. «Doctor Anderson, necesitamos hablar con usted», dijo uno de los oficiales, mostrando su placa. El médico tragó saliva, pero su voz sonó firme. «¿Sobre qué exactamente?» «No tengo nada que ocultar. Recibimos informes sobre actividades ilegales en esta clínica. Nos gustaría examinar algunos documentos y hablar con el personal», respondió la oficial, sin dejar espacio para la argumentación. Samantha observó mientras el doctor Anderson intentaba mantener su compostura. Su rostro se tornó pálido ante la inminente investigación y los murmullos de los empleados comenzaron a transformarse en un murmullo colectivo de incredulidad. La policía comenzó a revisar las oficinas y Samantha sintió que la presión aumentaba. Cada paso de los oficiales resonaba como un tambor en su pecho. Finalmente, un oficial se acercó a ella. «¿Podemos hablar un momento?», preguntó, su voz era clara y profesional. Samantha asintió, sintiendo que su voz le fallaba. «Hemos recibido información sobre el robo del equipo médico. ¿Puede contarnos su versión de los hechos?». Samantha tomó aire, su mente repasando todo lo que había sucedido. Con una voz temblorosa, comenzó a relatar su historia, desde las acusaciones iniciales hasta la investigación que había llevado a cabo con Laura. Mientras tanto, en la oficina del doctor Anderson, los oficiales comenzaron a descubrir documentos que evidenciaban la corrupción que había estado operando en la clínica. Los murmullos de la sala se convirtieron en gritos de sorpresa cuando uno de los oficiales salió con una carpeta llena de pruebas. «Esto es increíble», dijo el oficial, levantando la carpeta. «Hay documentos que muestran que ha estado extorsionando a sus empleados y robando equipo médico durante años». Los médicos, que antes habían estado alineados con el doctor Anderson, comenzaron a mirar entre ellos con confusión y desconfianza. Un murmullo de descontento se extendió por la sala. «Esto no puede ser verdad», exclamó uno de los médicos, su voz resonando en la atmósfera tensa. «Lo es», respondió la oficial. «La evidencia es clara y contundente». El doctor Anderson, que había estado observando todo desde su oficina, se dio cuenta de que su fachada se estaba desmoronando. Su rostro se tornó rojo de ira y humillación. «Esto es un ataque en mi contra», gritó, su voz llena de desesperación. «No tienen pruebas. No pueden hacer esto». Samantha, sintiendo el poder de la verdad fluir a través de ella, se acercó al grupo. «¿Por qué no les cuentas a todos cómo has manipulado esta clínica?», dijo, su voz ahora fuerte y clara. «Nos has hecho creer que éramos incompetentes, mientras robabas y extorsionabas a todos». Los murmullos se intensificaron, y varios médicos comenzaron a asentir, recordando momentos en que habían dudado de su propia capacidad, bajo la constante presión del doctor Anderson. Finalmente, los oficiales se dirigieron hacia el médico, quien retrocedió, sintiéndose acorralado. «Doctor Anderson, queda arrestado por extorsión y robo», dijo uno de los oficiales, colocando las esposas en sus muñecas. El médico miró a su alrededor, buscando aliados entre sus colegas, pero solo encontró miradas de decepción y traición. «Ustedes no saben lo que están haciendo», gritó, mientras lo sacaban de la clínica. Samantha sintió una oleada de liberación. La carga que había estado llevando durante tanto tiempo comenzaba a desvanecerse. Sus compañeros, que antes la miraban con desconfianza, comenzaron a acercarse a ella. «Samantha, lo hiciste», dijo uno de los enfermeros, con lágrimas en los ojos. «Nunca debimos dudar de ti. Tú siempre has sido la mejor de nosotros», añadió otra enfermera, sonriendo con admiración. En medio del caos, Laura se acercó a Samantha, su rostro iluminado por la alegría. «Lo lograste, Sam. Has enfrentado tus miedos y ahora todos conocen la verdad». Samantha sintió que el peso del mundo se levantaba de sus hombros. La sensación de injusticia que había soportado se transformó en triunfo. Pero había algo más que la esperaba. A medida que el bullicio comenzaba a calmarse, el presidente del Consejo de Administración se acercó a ella.
Samantha, hemos visto tu valentía y tu dedicación. Queremos ofrecerte el puesto de directora de la clínica. Tu familia dejó un legado de justicia y sanación, y creemos que tú eres la persona adecuada para llevarlo adelante. Los ojos de Samantha se abrieron con sorpresa. Nunca había imaginado que, al final de esta oscura travesía, se le presentaría una oportunidad tan grande. Yo, no sé qué decir. Respondió, sintiendo una mezcla de emoción y nerviosismo. Solo acepta. Necesitamos a alguien como tú al mando. Dijo el presidente, sonriendo con sinceridad. Con una profunda respiración, Samantha asintió. La tristeza y la desesperación que había sentido se desvanecieron, reemplazadas por una nueva esperanza. Sí, acepto. Haré todo lo posible por hacer que esta clínica vuelva a ser un lugar donde todos se sientan seguros y valorados. Mientras los aplausos resonaban en la sala, Samantha miró a su alrededor. Había encontrado su lugar y su propósito. Su familia había dejado un legado de justicia, y ahora era su turno de continuar ese legado, guiando a la clínica hacia un futuro brillante.